¿Aston Martin AMR21 o quizás Mercedes W11? ¿Cómo preferís llamarlo? Lo que está claro es que nos la han vuelto a liar. Sí, al final el año pasado solo hablamos de un protagonista que era el Mercedes Rosa, que ocupó portadas, que generó tantísima polémica, tantas dudas respecto a su legalidad. Y ahora me parece que vamos a empezar con lo mismo. Vuelta la burra al trigo, seguimos con lo de siempre, porque ahora no es el Mercedes rosa, sino que es el Mercedes verde. Aquí lo tenemos en imagen. Casi un calco del Mercedes de la pasada temporada, yo diría que al 90%. Pero bueno, lo que nos deja también es ese color verde tan característico de Aston Martin, tan especial, que vuelva a la Fórmula 1, esta marca británica emblemática, y que veamos imágenes, por ejemplo, como esta, ¿no? Tan espectaculares del interior del coche, ese cockpit en el que van a estar tanto Lance Stroll como Sebastian Vettel, muy contentos, ilusionados en esta presentación oficial, que nos ha dejado imágenes curiosas como por ejemplo esta, Lawrence Stroll, haciendo un poco las veces de capo, de gerifalte del equipo, porque ya no solo es el padre de Lance Stroll, sino que ahora es también el jefe, por ejemplo, de Sebastian Vettel, que vamos a ver cómo le sale esta andadura en Aston Martin. Esperemos que sea mejor que sus últimos años en Ferrari. Pero bueno, antes de desgranar parte por parte este monoplaza, que ya os digo que se las trae, que es un cochazo y que está llamado a ser candidato a luchar por el subcampeonato del mundo de constructores, tenemos que hablar de esto, ¿no? Porque yo entiendo que muchos os rasgáis las vestiduras, decís, es que esto no es justo, no entiendo por qué hay un equipo que se queda tan ancho trayéndonos la misma propuesta del campeón del mundo del año pasado, es el mismo coche prácticamente. He escuchado que no es legítimo, que no es honorable, bueno, muchas cosas, ¿no? Entendiéndoos, porque os doy la razón en parte, el futuro de la Fórmula 1 no puede ir por esta dirección, no es sano para la Fórmula 1 que ocurra esto. También hay que entender que las diferencias entre los equipos se dan en todas partes. Presupuesto la primera, personal hay diferencias siderales, estructura, equipos matrices, equipos clientes. Este reglamento de este año, por ejemplo, es muy beneficioso para los clientes, solo permite 2 tokens para modificar partes concretas del monoplaza y claro, si tienes la oportunidad de cambiar, como vamos a ver, las suspensiones, de poner las suspensiones del Mercedes de la pasada temporada sin que implique ningún gasto de tokens, o sea, tokens gratis para ti, pues cómo no lo vas a hacer, tienes que ser espabilado. Y no solo lo hace Aston Martin, también, por ejemplo, Alfa Tauri se ha aprovechado. O sea que no tenemos que ser tan estrictos con esto, porque al final lo que nos va a dejar es una temporada muy bonita, con mucha competencia por ahí arriba. Aston Martin no tiene ni mucho menos garantizado el subcampeonato, ahí va a estar Red Bull, ahí va a estar McLaren, y yo creo que la temporada va a ser increíble. Gracias, en parte, como os digo, a un coche como este. Aquí lo tenéis. Este es el Aston Martin que decía Andrew Green. A ver, que la gente no se piense que va a ser un copia-pega. Claro, bueno, es el responsable de Aston Martin, el responsable técnico, ¿qué va a decir, no? Nosotros vamos a traer también nuestra propuesta personal, vamos a aportar un poco de personalidad a este coche. Bueno, vosotros juzgaréis a ver cuánto hay de propuesta personal y cuánto de copia de Mercedes. Por lo pronto el frontal es exactamente igual que el del W11. Ya vimos el año pasado que Mercedes apostaba por un morro que aquí tenéis, ¿no? Es un morro estrecho, un morro también con la nariz achatada, incentivando un poco que el aire pasara por debajo de esa capa, ¿no? Haciendo como una especie de canal por debajo del monoplaza, pero es que ahora Aston Martin lo ha copiado exactamente igual, o sea, es lo mismo, esa nariz achatada y ese morro estrecho tan característico del Mercedes. No solo es igual la nariz, sino también el morro entero. Vemos los flaps como, pues, ni uno más ni uno menos. El alerón es exactamente el mismo. Pero ¿cuál es la parte interesante de este coche realmente? Pues la parte en la que Aston Martin se ha dejado los 2 tokens esta temporada, y es en la célula de supervivencia, en el monocasco. Han bajado las estructuras de impacto laterales, suben las entradas de aire, esas Cs que veíamos, ¿no? Esos sidepods con forma de C ya son cosa del pasado. De hecho, bueno, pues esto no es una gran innovación, ¿no? Es concepto Ferrari 2017, Red Bull 2018, que Mercedes ya iba un poco tarde, ya copiaron la pasada temporada y ahora lo hace también Aston Martin. Donde sí podemos decir que Aston Martin innova, porque esto es propuesta propia, aunque por necesidad, porque no les quedaba otra, es en los deflectores laterales. Fijaos, ¿no? Porque estos deflectores requieren mucho trabajo propio.
La pérdida de downforce con los suelos nuevos, ¿no? Esos suelos cortados en diagonal de una forma casi tan bruta, ¿no? Porque nos sigue impactando cuando vemos las tomas desde arriba, lo que genera es que tú tengas que trabajar particularmente en saber por dónde va el flujo de aire lateralmente en tu coche. Eso no se puede copiar directamente del Mercedes y por eso los deflectores laterales han requerido una investigación propia por parte de Andrew Green y del equipo de Aston Martin. Vemos más detalles de la carrocería, como por ejemplo el halo. Esa carrocería deja expuesto el montaje del halo. Vemos estos detalles que nos llaman mucho la atención y que ahora comentaremos porque aquí es donde está todo el meollo, en la parte central del monoplaza. Por ejemplo, insisto, este rediseño de los pontones, del lateral del monoplaza, subir las entradas de aire, al final lo que genera es que tú puedas hacer esto, una especie de rampa, como tenía por ejemplo el Williams del año pasado. No es un gran invento, ¿no? Pero ayuda también al flujo de aire a que vaya a la trasera del monoplaza, precisamente porque se genera, ¿no?, ese efecto, esa rampa en los pontones con esa remodelación que han traído este año. Y una parte muy importante que se está comentando mucho en redes sociales y que seguramente os ha llamado la atención nada más verlo, es esa protuberancia que vemos en la zona del motor. ¿Qué significa esto?, me dice mucha gente. A ver, ¿esto tiene repercusión aerodinámica? ¿Cómo se puede ganar tiempo con ese bulto que vemos ahí, que por lo pronto es un poco antiestético, ¿no? Esto significa dos cosas. Lo primero, que la clave está en los motores este año, como hemos dicho muchas veces, y no nos cansaremos de decirlo. O sea, lo que hay dentro de estos coches son casi centrales nucleares, porque han echado el resto. Los motores de este año son espectaculares y seguramente son motores más de la Fórmula 1 de los próximos años, porque claro, los motores se van a congelar y han querido apostar a largo plazo que para este año, y por eso al final los chasis se han empaquetado y vemos en algunos casos cosas un poco feas como esa protuberancia. Y lo segundo que tenemos que destacar es que, como ya vimos por ejemplo en el caso del Alpine, ¿no?, que habían engordado un poco más los pontones, precisamente los habían redondeado un poco para dejar más espacio, o sea que también iban en esa línea de engordar, que ya hemos visto en todos los monoplazas. En este caso intentan precisamente hacer lo contrario, empaquetarlo aún más, y de ahí que veamos esa protuberancia. Y eso al final yo creo que va a tener consecuencias en cuanto a la refrigeración se refiere, ojo, quizás Mercedes no ha arriesgado tanto, pero Aston Martin sí lo ha hecho, y a mí me parece una apuesta total. Vamos a ver si no les trae consecuencias en cuanto a refrigeración se refiere y no se sobrecalienta esa unidad de potencia de Mercedes. Pero también es una información muy valiosa para Mercedes, el hecho de que Aston Martin haya decidido ir un paso más allá y arriesgar un poco más. Nos vamos a la parte trasera porque aquí hay muchas cosas que comentar y que me llaman mucho la atención. Fijaos, estos son una especie de flaps que vemos ahí en el suelo, que precisamente, pues claro, si es una parte que está tan limitada, parece que no te deja mucho lugar a la imaginación, pero esos dos pequeños aletines ayudan bastante. Y también estos desviadores que vemos ahí cerquita del neumático, vemos cómo hay una especie de apéndices que lo que hacen precisamente es que el neumático trasero no moleste mucho, intentar desviar el flujo de aire. Esto también lo vimos en el Red Bull y es muy interesante porque precisamente en la parte que se intenta limitar más, aquí es donde vemos más trabajo, más obsesión a corto plazo, porque esto te sirve fundamentalmente para este año con esta solución de urgencia, ¿no?, de intentar limitar un poco la carga aerodinámica porque se mantienen los compuestos y había que optar por esta solución. Pero lo que más me llama la atención de este monoplaza es precisamente lo que comentábamos antes: suspensiones traseras, suspensiones retrasadas, triángulo inferior enganchado a la estructura deformable, no a la caja de cambios, y esto al final lo que genera es una especie de falso doble difusor. Es una solución que ya vimos en el caso de Mercedes el año pasado y que ahora hereda Aston Martin de forma muy inteligente, Y de verdad, creo que hacen bien, creo que también hay una consonancia en todo esto que es indudable, y es que si tú montas caja de cambios Mercedes, motor Mercedes, pues lógicamente te vendrá mejor tener una suspensión también como la de Mercedes y que todo vaya un poco en la misma dirección. Por eso yo creo que Aston Martin ha hecho un grandísimo trabajo, porque sí que es cierto que vemos
ciertas apuestas personales, por pequeñitas que sea, pero también contando con la garantía del que hace las cosas bien, que es Mercedes, que es el campeón del mundo y que aquí tienes coche para lo que sea. La parte mala, pues insisto, pues al final hay mucha fachada en todo esto. Aston Martin no es Mercedes por mucho que lleven el coche el W11 el año pasado, porque al final, claro, pues luego vemos cosas como por ejemplo la de que no, es que no tenemos motores propios ni caja de cambios propia, se lo alquilamos a Mercedes, consecuencia de ello no puedes realizar un filming day, te faltan kilómetros cuando otros van a estar mucho más rodados que tú, también el simulador, ¿no? Que no lo tiene actualizado, o sea que no pensemos que todo son ventajas en Aston Martin, ¿no? Aquí hay un poco de todo y ellos intentan aferrarse a lo positivo. Pero yo os pregunto, ya para terminar, porque no me quiero extender mucho más, ¿creéis que en Aston Martin hay más coche que pilotos? Porque yo es lo que creo, ¿eh? Yo creo que en este monoplaza, si tuviéramos, por ejemplo, un Verstappen y un Sergio Pérez, la pareja de pilotos de Red Bull, garantizaríamos casi el Mundial, el subcampeonato de constructores para Aston Martin, pero con Vettel y Stroll no lo tengo tan claro. Esa es la pregunta que os quiero hacer y que os mojéis. ¿Creéis que con otros pilotos les daríamos ya el subcampeonato de constructores?